La envidia es el mal de muchas personas y eso hace que se creen conflictos y no solo con las amistades, sino también entre los familiares. Te invito a escuchar el siguiente relato. Está muy interesante por lo que no debes perdértelo. Ya no hay vuelta atrás, has entrado a mi casa. Así que ponte cómodo y cierra los ojos y vivamos juntos con el miedo. Esta historia sucedió hace varios años. Yo tenía aproximadamente 8 años de edad, pero me acuerdo entre sueños la situación, por lo que platicando con mi madre, ya que ambas escuchamos tus historias, y me dio la autorización de compartir los sucesos. Así que mi madre me fue dictando su vivencia para compartirla contigo y la audiencia. Ella viene de una familia sencilla, nació y creció en un rancho. Ahí mis abuelos se dedicaban al campo, pero no creas que por ser gente humilde que trabajaba con las manos, eran unos tontos. Ellos eran todo lo contrario, muy inteligentes. Buscaban la manera de mejorar las cosechas y con sus estudios hasta la secundaria, se las ingeniaron para que el rancho fuera floreciendo, multiplicando el dinero de manera honrada. Tuvieron 5 hijos y a todos les dieron una mejor educación que lo que ellos recibieron, por lo que mi madre tuvo la oportunidad de dejar el rancho e irse a la ciudad para estudiar la universidad. Si bien era en escuela de gobierno, mi madre tendría un título que avalaría sus conocimientos. Ella estudió ingeniería industrial. Siempre estaba dedicada al estudio y a trabajar, ya que desde muy pequeña se le inculcó que el trabajo honrado era lo mejor. Ahí en la universidad conoció a mi papá, pero él era diferente a mi madre, era parrandero, le gustaba fumar y beber, además de ser muy atractivo y con mucho dinero. Ya sé qué piensas. ¿Qué estaría haciendo en la escuela de gobierno si tenía tanto dinero? Lo que sucede que había reprobado varias materias en la escuela de paga y sus padres, es decir, mis abuelos, lo castigaron metiéndolo a una escuela de gobierno. Pero ellos jamás imaginaron que ahí conocería a mi madre y que ella le robaría el corazón. Cuando se conocieron, él estaba con unos amigos entregando unas invitaciones para una fiesta. Todos decían que irían y se veían felices. Cuando mi padre le dio la invitación a mi mamá, ella lo trató de manera educada pero indiferente. Le dijo que no creía ir y que mejor le diera la invitación a otra persona que sí quisiera asistir. En ese momento, el que sería mi padre no le dio tanta importancia, pero como a las 2 semanas iban a hacer un evento para mujeres. Todo porque se realizaría la votación para el consejo estudiantil o algo por el estilo. Entonces ellos pensaron que podrían ganar votos si el evento fuera solo para mujeres. Llevarían un espectáculo tipo Magic Mike, ya sabes, con hombres atractivos haciendo sus bailecitos sexys. Y claro que muchas compañeras de mi mamá tomaban los boletitos porque querían ir a echar fiesta y también a tener su taquito de ojo. Entonces mi futuro papá se le acercó a mi madre y le dio un par de boletos, pero ella se los rechazó. Él se sorprendió. Eso fue una de las cosas que más le llamó la atención de mi mamá. Y cuando él volteó a verla a los ojos, ambos sintieron como un flechazo. Dice mi mamá que lo que más le gustó de mi padre fueron sus ojos color miel y su cabello largo. Ya te había dicho que era un rebeldón mi viejo, ¿eh? A la semana siguiente, mi papá fue a buscar a mi madre. Ella estaba sentada en una banca, sola, estudiando.
Estaba repasando para su examen de costos o cálculo. Él se acercó y se presentó. Le dijo que su nombre era Luis. Ella le dijo que su nombre era Agustina. Ya sabes que antiguamente le ponían el nombre por la fecha en que nacían, y como mi madre nació el 28 de agosto, día de San Agustín, pues le pusieron así en su honor. De ahí empezaron a platicar de muchas cosas, y mi mamá le dijo que vivía en una casa donde le rentaban un cuarto que era solo para señoritas, que sus padres eran de rancho y que ahí seguían viviendo. Estuvieron platicando un rato hasta que cada quien se fue a su clase. Esta conversación fue suficiente para cambiar sus vidas para siempre. Mi papá estaba estudiando administración de empresas, y si bien los edificios estaban separados, él la iba a ver en cualquier momento que tuviera libre. Mi mamá cuenta que le gustó mucho, pero que pensaba que estaba algo atrabancado, que siempre estaba de fiesta, y muchas mujeres lo buscaban, y que ella no era así. Incluso hasta el día de hoy mi madre no bebe. Con el paso de las semanas, empezaron a frecuentarse cada vez más, hasta que se hicieron novios. Gracias a mi madre, mi papá dejó de beber, empezó a ponerle más ganas a la escuela e incluso buscó un trabajo ya que iba a titularse pronto, porque sí, era mayor que mi madre por un año. Salían muy seguido y se notaba que era formal la relación, pero curiosamente mi padre no le había presentado a su familia, a mi mamá. A ella se le hacía raro, pero mi papá le daba vuelta al asunto, hasta que llegó el día de su graduación. Ahí ya no pudo esconderse más. En la celebración llegó mi padre con mi mamá, y ahí en la mesa estaban sus papás, es decir, mis abuelos, y dos hermanas mayores que él. Mis abuelos eran muy educados y saludaron a mi madre. Sin embargo, las tías fueron groseras con ella. A mi mamá no le importó, pensaba que iba a pasar la noche y no las volvería a ver. Pero pasó algo repentino. Mi mamá se embarazó y mi papá no dudó en casarse con ella. Así que a los 5 meses de casados, llegué muy felizmente a sus vidas. Mis papás vivían en una linda casa, mi papá trabajaba y mi mamá estaba a punto de titularse. Todo era felicidad, pero no para mis tías. Ellas, como te comenté, eran mayores que mi papá, pero tenían un carácter muy fuerte y explosivo, por lo que sus novios no tardaban. No las aguantaban por lo energúmenas que se comportaban. Así que en su coraje se desquitaban con mi madre. Decían chismes para crear pleitos con mi papá. Hacían que mis abuelos se enemistaran con mi mamá. Además de que en las reuniones familiares que íbamos, hablaban de ella abiertamente. Se burlaban porque era de rancho. Creo que les molestaba mucho porque mi madre era una mujer morena, muy atractiva, de cabello largo y con una amabilidad que a todos enamoraba. Y ellas eran, en pocas palabras, un agrio limón. Por lo que al ver que por más que hicieran cosas para crear infelicidad entre mis padres, no funcionaba, decidieron visitar a una bruja para hacerle un trabajo a mi madre. En aquel entonces yo tenía 8 años, mi hermanita 6 y mi hermanito 4, así que mi mamá siempre estaba muy ocupada. Y gracias al buen ingreso monetario que tenía mi papá, ella podía dedicarse tiempo completo a nosotros. Y hasta la fecha, mi madre siempre está cuando la necesitamos. Recuerdo que una tarde llegaron las tías sin avisar a la casa. A esa hora se había ido mi papá al trabajo. Llegaron según para vernos a mí y a mis hermanos. Era raro porque las tías agrias no querían a nadie. Mi mamá era muy educada, así que las invitó a pasar. Recuerdo que trajeron un pay de limón. Se veía delicioso con el merengue doradito. Así que mi madre puso a hacer café. Y las tías cortaron los trozos para que comiéramos todos. No se nos hizo extraño, nos dieron
A mis hermanos, a mi madre, a ellas, todos comimos. Así que mi madre tomó su platito y comió junto a nosotros. Estuvieron platicando un rato de que tenían varios pretendientes y que no sabían a quién escoger. Si bien ellas eran unas mujeres muy hermosas, sus acciones las opacaban. Esa noche mi madre nos acostó a dormir y después le dio de cenar a mi papá. Le contó que llegaron sus hermanas, que dizque para vernos a nosotros, sus sobrinos, y hasta mi papá se le hizo extraño, pero jamás pensó que la envidia de sus hermanas llegara a tal grado. Cuando se acostaron a dormir, mi madre me contó que empezó a tener un dolor muy fuerte en el intestino, en la parte de abajo, que sentía que hasta se movían aquellos, que tenía retortijones. Mi papá le llevó una sal efervescente para ver si con eso mejoraba. Sin embargo, no hizo efecto. Ella decía que le dolía al grado de que no pudo dormir en toda la noche. A la mañana siguiente mi madre empezó a tener fiebre, malestar en el cuerpo y demás, por lo que se quedó en cama y mi papá nos llevó a la escuela a mis hermanos y a mí. Él llamaba de vez en cuando a mi madre para monitorearla, y así fueron pasando los días, por lo que mi papá la llevó al hospital. Nosotros teníamos por parte de su trabajo gastos médicos mayores, así que le hicieron miles de estudios de todo tipo y no arrojaban datos fuera de lo normal, pero mi madre seguía sintiéndose mal. Todo el tiempo se quejaba de dolores en el vientre. Así siguió mi pobre madre, hasta que una tarde me llamó. Estaba haciendo la tarea. Me pidió que le revisara qué tenía en la espalda porque le ardía. Ella se volteó y se levantó la blusa de su pijama. Tenía unos moretones terribles, además de unos granos rojos muy grandes. Ahí le llamé a mi padre por teléfono y él vino inmediatamente. La llevó de emergencias y estuvo internado un par de días para seguir haciéndole más análisis porque pensaban que era lupus. Sin embargo, todo seguía apareciendo normal. Regresamos a casa y mi abuela, la mamá de mi mamá, vino para cuidarla. La empezó a revisar ya en persona porque no era lo mismo platicado por teléfono. Y la abuela le dijo que lo que tenía era brujería. Mi mamá no le creyó, pero pensó que no podía perder nada pensando que eso fuera cierto. Mi abuela rápidamente llamó a una señora que vivía en un pueblo cercano, y aquella llegó al día siguiente a ver a mi madre. Cuando llegó a la casa y la vio, inmediatamente le dijo que tenía una brujería muy fuerte encima, que era brujería de muerte, por lo que le dijo a la abuela que consiguiera rápidamente ciertas cosas para ayudarla a sanar. Se le trajo lo necesario y la curandera empezó a hacer oración, a limpiarla y a ponerle unos aceites en el estómago. Cuando lo hacía parecía que cuando tocaba su piel, aquella se hundía. Era impresionante, por lo que mi abuela me dijo que me fuera a la sala a esperar. Yo obedecí. Pero cuenta mi madre que tenía mucho dolor por lo que la llevaron al baño. Ahí su estómago sacó todo aquello que tenía. No voy a ser gráfica, solo te voy a decir que mi madre se espantó mucho. La curandera le dejó unos tés y el aceite para que se frotara el abdomen, que siguiera en reposo y que pronto mejoraría. Mi abuela le preguntó a la señora si sabe quién fue el responsable de aquella maldad. La mujer le dijo que a la persona que le deseó el mal a mi mamá se le regresaría de alguna manera y que nosotras nos daríamos cuenta. Gracias a Dios mi madre se fue recuperando poco a poco. Y lo curioso del caso, que como a las 2 semanas mis tías cayeron enfermas. Decían que tenían fuertes dolores en el abdomen, por lo que las llevaron al médico y les detectaron una enfermedad grave. A una le quitaron la matriz y la otra, hasta el día de hoy, está en tratamiento
para tratar de controlar la enfermedad. Ellas jamás se casaron y siguen viviendo con los abuelos. Cuando nos ven llegar para las fiestas de Navidad o cumpleaños, se les nota su cara de molestia porque nosotros somos felices, estamos bien y mi madre sigue tan hermosa como siempre. Gracias a la suscriptora por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?